GQSP Podcast. Avanzando hacia una cultura de calidad. Cada vez que abrimos una caja de medicamentos, usamos una crema o compramos un producto natural para aliviar un dolor, hay una pregunta silenciosa que nos acompaña. ¿Puedo confiar en esto? Esa confianza, en Colombia, tiene un respaldo: el INVIMA. Durante 30 años, esta entidad ha sido clave para proteger la salud pública. En un país con una tradición ancestral en el uso de plantas medicinales, la regulación de los fitoterapéuticos es más importante que nunca. Hoy hablamos sobre los desafíos de regular un sector que crece rápido y que exige ciencia, claridad y confianza. Buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio del GQSP Podcast, el podcast del Programa Global de Calidad y Estándares, fortaleciendo la calidad y los estándares en la cadena de valor fitoterapéutica. En el episodio de hoy vamos a hablar con un invitado muy especial sobre soberanía y sobre autoridad sanitaria. Y creo que es la persona más autorizada para hablar sobre este tema en el momento, y nos acompaña el doctor Francisco Rossi, director general del INVIMA. Doctor Francisco, bienvenido a este episodio del GQSP Podcast. Muchísimas gracias por esa presentación. Esperamos estar a la altura de esa expectativa. No, claro que sí, esto va a ser una conversación muy abierta. Vamos a tener seguramente escuchas de diferentes sectores, no solamente del sector fitoterapéutico, que es el sector principal del GQSP Podcast, porque de hecho queremos darle una mirada un poco más amplia a nuestra conversación, aprovechando que recientemente el INVIMA ha celebrado su aniversario número 30. Y de hecho, por allí quisiera que comenzáramos a charlar, doctor Francisco Rossi, y es porque en estos años de existencia seguramente el INVIMA ha atravesado bastantes retos y ha tenido una evolución muy importante en sus procesos, en sus responsabilidades, pero también, digamos, como en retos muy importantes para los consumidores y para la industria. Quisiera, doctor Francisco, que nos contara un poco acerca de esa evolución, de qué le ha pasado al INVIMA en estos 30 años y cuál es la mirada hacia el futuro de la entidad. Pues sí, cumplir unos 30 años como institución, por supuesto, yo tengo algo más que 30. Siempre significa hacer una parada y hacer algún tipo de reflexión, y hemos hecho varias reflexiones, y muy particularmente con respecto a programas como el que Omudi nos ha traído para el caso de fitoterapéuticos, que se enmarca, yo creo que en un proceso global en el cual lo que hacíamos tradicionalmente, que tenía mucho de protección sanitaria, y esa ha sido una reflexión bien seria dentro del INVIMA, ha tenido que moverse hacia las implicaciones que tiene para la industria, para los industriales y para el desarrollo económico de los países, para el crecimiento de los mercados internos, pues que es muy lo que mira el INVIMA, pero también hacia las posibilidades que tenemos de exportación en varios productos que tienen que acomodarse a lo que el entorno internacional, el entorno global acepta. Nadie piensa recibir productos que no toleraría en su mercado interno. Y nosotros queremos llegar a todos los mercados y queremos llegar con unos estándares de calidad internacionales. Esa ya no es hoy una... No es optativo, digamos. No es una opción, es una obligación, es un deber, es una necesidad, y la misma industria es la que nos empuja, la que nos pide. Y sí, ese cambio que ha sido muy fuerte en estos últimos años ha sido posible porque cuando empezó el INVIMA, la necesidad de protección sanitaria era muy clara, estaba fuera de la discusión, pero ese movimiento ha sido lento, ha sido complejo, y a todas las instituciones nos cuesta trabajo cambiar. Y digamos, dentro de toda esa complejidad, doctor Rossi,
porque entendemos, digamos, que una entidad como el INVIMA pues es un barco difícil de mover. ¿Qué consideraría usted o cuáles consideraría usted que son los retos más difíciles de superar, o que han sido los retos más difíciles de superar para ese cambio de visión que ustedes están planteando? Yo creo que el cambio más complejo es el cambio cultural, que no es solo un cambio cultural dentro del INVIMA, también es un cambio cultural afuera. Y ese proceso de cambio tiene muchas aristas, tiene mucho movimiento, tiene mucha dificultad y exige moverse en muchos terrenos al tiempo. Pero también la otra área en la que es muy difícil acomodarse a todos estos procesos de cambio es el marco legal del Estado, es el marco legal de las instituciones, de la institucionalidad y la forma en que esto se asume desde la perspectiva de la lógica de funcionamiento del Estado y de la normatividad y del peso de la normatividad, que tiene que ajustarse a estas realidades de cambio global y que cuesta trabajo, cuesta cambiar. Es una cultura institucional, es una cultura legal, es una cultura del funcionamiento del Estado y es una cultura de trabajo cotidiano de la institución. Esos cambios culturales son demorados, son difíciles. Y de hecho, usted toca un tema muy importante y es como la velocidad de ese cambio. Porque creo que nos hemos dado cuenta en lo que tiene que ver con productos biotecnológicos, en los productos, ya entrando un poco en materia de nuestro sector, del sector fitoterapéutico. Tal vez no hice esta claridad en el intro del GQSP Podcast, pero este es un programa de cooperación internacional que es implementado por la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, ONUDI, que es la agencia de la ONU para el Desarrollo Industrial, con el apoyo también de unos socios de cooperación importantes como la Cooperación Económica y de Desarrollo del gobierno suizo, y también con el apoyo del gobierno colombiano a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Y es que justamente la industria tiene una velocidad de cambio diferente en los temas relacionados con productos biotecnológicos, en productos a partir de ingredientes naturales como son los fitoterapéuticos y otro tipo de productos. Pues de hecho han surgido unos nuevos desarrollos, han surgido realmente, creo que he repetido mucho la palabra desafíos durante este podcast, pero es que se convierten en desafíos para una autoridad reguladora o para una autoridad sanitaria como el INVIMA, porque las velocidades justamente de estos desarrollos difieren mucho de esa velocidad de cambio que usted acaba de mencionar. En este sentido, digamos, ¿usted considera que el INVIMA hoy está preparado para afrontar esos retos que plantean estos sectores o estos desarrollos en productos de este tipo? Pues digamos que la intención de esta administración ha sido acelerar esos cambios y creo que nos está tocando hacer los cambios con mucha rapidez. Y yo sí creo que esa imagen de que uno tiene que ir haciendo cambios graduales, que bueno, en política los llaman pequeños cambios cuantitativos que en algún momento permiten dar un salto cualitativo. Yo creo que al INVIMA le ha pasado eso y que estos proyectos de cooperación son los que han permitido ir haciendo ajustes, cambios, pequeños saltos, pero que tenemos la suerte y el reto de dar el salto porque nos hemos comprometido en desarrollar varias modificaciones en los procesos de registro, en la discusión de estándares de calidad, en el papel del INVIMA, en no solamente autorizaciones de comercialización, sino más bien moverse más hacia inspección, vigilancia y control. Una serie de transformaciones que están en la esencia del INVIMA, sin ninguna duda, pero que van a tener una manera de operacionalizarse bien distinta, bien
mucho más orientada a esta lógica internacional de moverse mucho más hacia la calidad de los productos y hacia la gestión de la calidad que a quedarse un poco en la protección de la salud per se, que es un poco el cambio que hemos visto en estos 30 años. Y pues creo que tenemos que darnos por bastante bien servidos en cuanto a la forma en que este salto se está pudiendo dar este año con los cambios en registro, con INVIMAGIL, con el tipo de cosas que estamos moviendo, con los cambios estructurales, con los cambios presupuestales que vienen en camino y que lo que buscan es adaptarnos a eso, a esa tendencia global de formar parte de los mercados globales y de poner al país a tono con lo que requieren los mercados globales para la protección de la salud, por supuesto, pero también para el desarrollo de los mercados, para el desarrollo industrial. Y eso es en lo que estamos. Sí, y de hecho es que en esos mercados, digamos, cada uno de los países también, hablando de ya esa soberanía sanitaria, está haciendo lo mismo y se está valiendo de herramientas que de repente en el INVIMA no se han todavía implementado o se van a implementar. Usted ya mencionaba algo un poco del balance entre un poco esa fase previa y la fase ya de posterior vigilancia en el mercado. ¿Qué otras herramientas o qué herramientas globales o qué herramientas, digamos, que apunten hacia la convergencia con esos otros mercados está implementando el INVIMA justamente para actualizar su infraestructura de vigilancia sanitaria? Pues lo más importante es lo que está pasando, digamos que con todos los productos farmacéuticos, particularmente con medicamentos. Medicamentos siempre llevará la delantera, pues porque ha sido el sector de mayor desarrollo en esta conversación de gestión de calidad y de buenas prácticas de manufactura y de buenas prácticas, pues de todos los procesos que están ligados a la inspección, vigilancia y control. Y el mundo ha ido girando de sistemas de certificación de la capacidad de las agencias regulatorias hacia la construcción de un mecanismo global, la lista de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, la WLA, que cuenta con un instrumento que tiene mucho de muy interesante, pues porque es un cambio de concepto. Antes los sistemas de acreditación de agencias regulatorias eran muy sobre las capacidades técnicas de determinadas pruebas, de determinados detalles de la producción de medicamentos, de fitoterapéuticos y demás. Hoy por hoy es mucho más indicadores de capacidad de gestión, de calidad, de inspección, de vigilancia y de control, y de hacerlo más como país que como agencia regulatoria. Ese no es un cambio de orientación menor, y lo que el INVIMA tiene perfectamente claro, y en esto además estamos acompañados del Ministerio de Salud, es que tenemos que formar parte de esa lista, tenemos que estar en la calificación más alta, pues porque queremos estar a la altura de las agencias regulatorias globales, internacionales, que es mucho más cambiar de un modelo en el cual había una escalera, en la cual había unos muy buenos, unos no tan buenos, unos regulares, unos malitos. Ahora a lo que se tiende es a tener un sistema de calidad que tiene capacidad de irse perfeccionando, o a no tenerlo. Y formar parte de la lista global es tener un sistema sólido de gestión de calidad. Para allá vamos. Bueno, justamente quería, antes de pasar a la siguiente pregunta, que me contara cómo está el INVIMA hoy respecto de ese sistema. Para quienes no conocen el programa global de calidad y estándares, antes de orientarse al sector fitoterapéutico, trabajó una primera fase hacia sectores de la industria química, incluido el sector farmacéutico, y allí también tuvimos la oportunidad de trabajar con el INVIMA justamente en este alistamiento, porque es un proceso que toma
bastante tiempo, bastante preparación y esto no se ve mucho desde afuera. ¿Qué les podría decir a ustedes, a quienes de pronto estén siguiendo esto respecto de ese proceso? ¿Cómo está el INVIMA respecto de esa herramienta que busca poner, digamos, como un marco común para todas las agencias sanitarias? Es un proceso que especialmente en América Latina nos cuesta porque sí estábamos muy acostumbrados al escenario de la Red Panamericana de Armonización, Ujú. que era una red de, de un gran carácter técnico, que fue la primera red en el mundo y era solo para América Latina, para América en realidad, y que contó mucho con el liderazgo de la FDA y de la agencia canadiense, pero que sí tenía mucho más de detalles técnicos, de pruebas técnicas, muy, muy fuerte en la conversación sobre registro sanitario y que ahí hicimos escuela. Ujú. INVIMA formó parte de las 6 agencias de referencia, además de la FDA y de la canadiense, éramos 8 en América. Y mientras teníamos eso, apareció esta conversación global que, dicho sea de paso, se fundamentó en el ejercicio que había hecho América Ok. para llevarse la lógica de la certificación, para llevarse la lógica de desarrollar instrumentos de comparación entre pares, Ujú. pero con una orientación mucho más pensada desde la lógica de la garantía de calidad en estándares globales. Ujú. Ujú. Y prepararnos para eso tomó tiempo. Sí. A todos nos está tomando tiempo. Tomó tiempo para que la OMS asumiera ese liderazgo. Y, y pues yo sí creo que yo no estaba en esa época, pero creo que las reflexiones que ha significado tanto la participación en la Red Paz como el acompañamiento de UNUDI, algunos otros que nos acompañaron en estas reflexiones y en esos pequeños cambios que hemos ido haciendo, permiten que hoy estemos pensando en dar ese salto mucho más hacia la vigilancia y mucho más hacia la garantía de que lo que se ofrece a los ciudadanos en cuanto a calidad de los productos de consumo es lo mismo que queremos ofrecer hacia los productos con los que queremos llegar fuera del país. Y ese no es un cambio menor, es algo así como tratar de tener un estándar global, unos estándares internacionales que beneficien a los ciudadanos de cada país y de todos los países y que permitan el intercambio de estos bienes de consumo que tienen implicaciones sanitarias para todos los ciudadanos de cualquier país del mundo. Y es que, de hecho, creo que ese em, desbalance, por decirlo de alguna forma, o bueno, esa mirada previa hacia justamente la fase previa hacia los productores y no hacia la fase de mercado, ha hecho que los productores resientan mucho justamente ese enfoque casi que exclusivo hacia el productor y que en cambio el consumidor no conozca mucho acerca del INVIMA. El consumidor no sabe que muchas veces el INVIMA seguramente nos ha salvado la vida, eh, pero eso en general puede ser desconocido para los consumidores. No hay mucha información y yo lo hablo incluso con conocimiento de causa cuando uno habla con familia o amigos que no tienen, digamos, como estos insumos claros, no tienen idea de la gran labor y el trabajo que hace el INVIMA para la protección del consumidor nacional. No sé, doctor Rossi, si usted tenga algún caso emblemático o conozcan o que nos pueda comentar acerca digamos, de casos donde el INVIMA ha sido clave para mantener esa seguridad sanitaria y donde en efecto le ha podido salvar la vida a muchos consumidores. Una de las discusiones que hemos tenido con bastante frecuencia, particularmente dentro del Estado, dentro del gobierno, es que al INVIMA, a las agencias regulatorias, no se les da
valor, no se reconoce la importancia de la función, que es una función esencial de la salud pública, la garantía de calidad de los productos de consumo. Pues porque sin eso los problemas de salud pública que tendríamos, pues ni pensar. Y hay dos áreas en las cuales lo que hace el INVIMA, pues uno no podría decir que han salvado vidas, pues porque, a ver, ese es un cálculo imposible. Sí. Pero justamente el hecho de que poco se conozca es la mejor prueba, pues porque lo que se conocería es que el INVIMA no hizo lo que tenía que hacer y tuvimos una tragedia. Claro. Y esa es la historia de las agencias regulatorias en el mundo, la tragedia de la talidomida, la tragedia de del polietilenglicol que mataron personas, otras tragedias que, por decir algo, uno podría asegurar que el control de calidad que tenemos sobre los antibióticos que se producen en el país ha permitido que un producto de mala calidad que hubiera podido llegar a los hospitales y hubiéramos tenido una enorme cantidad de muertes porque el antibiótico no servía para nada y todos estábamos esperando que sirviera, eso no ha pasado. Sí. Y eso no ha pasado porque lo que tenemos como capacidad de ejercer control de calidad pues ha permitido evitarlo. Y que cuando hemos tenido algunos casos en los cuales, por decir algo, en estos días supimos de una contaminación o de un error en las proporciones de un líquido de gran volumen en otro país, felizmente, que no llegó aquí, se pudo detectar gracias a la capacidad de vigilancia de la agencia regulatoria. Alcanzaron a tener, creo que 7 tragedias, pero esto se pudo evitar. En el caso de fitoterapéuticos tenemos 2 tipos de problemas que se han podido evitar, incluso algunos de ellos con algún ruido, y es al final es la adulteración de productos con principios activos de síntesis química que no son fitoterapéuticos. Sí, un caso bastante emblemático hace algún tiempo. Pues, que además fue el resultado de un trabajo, pues porque en esto la inspección, vigilancia y control no es solamente lo que haga solo el INVIMA, sino también lo que nos llega vía las universidades, nos llega vía los competidores, pues porque también en esto la vigilancia es un trabajo de todos y eso ha permitido, yo no sé si decir evitar tragedias, pero evitar fraude al consumidor, que es un problema que para el cual existe el INVIMA y existe la Superintendencia de Industria y Comercio de Defensa del Consumidor, la superintendencia delegada, y que nos ha permitido evitar ese tipo de problemas. Y el otro es la falsificación de medicamentos, de fitoterapéuticos, de otros tipos de productos que tienen unas implicaciones brutales. Si a uno le falsifican, pues tienen implicaciones brutales para toda la industria y para los consumidores. Y el impacto que tienen en la industria es mucho más grave que el impacto que tienen en los consumidores. Claro. Pues tal vez con excepción hecha de casos en los cuales la falsificación era que tuvimos un caso de un medicamento que era un antiinflamatorio, el problema no era muy grave en cuanto a que la gente pudiera experimentar una situación que comprometiera la vida. Era un antiinflamatorio, pero se utilizó una mezcla de cobre con alguna sal, que no recuerdo bien, pero que sí era tóxica, realmente tóxica, y tuvimos efectos secundarios serios, felizmente no mortales, pero este es un riesgo con la falsificación en el cual el INVIMA con las autoridades de la policía contra la falsificación y con la Polfa, juega otro papel realmente fundamental
tanto en la defensa de la salud de los ciudadanos como también en la defensa de una industria que trata de hacer las cosas muy bien, hace las cosas muy bien y que tiene que estar, digamos que, salvaguardada de una competencia de esta naturaleza que puede arruinar a una empresa. Y de hecho, ¿se ha pensado en algún tipo de estrategia para mejorar la comunicación con los consumidores y con los empresarios? Menciono también los empresarios porque usted acaba de decir que el impacto a veces es más grande justamente en los sectores, y además porque a veces los comentarios de los empresarios hacia el INVIMA pueden ser, digamos, un poco fuertes, sobre todo por los temas de tiempos y de regulaciones. ¿Qué han pensado ustedes para mejorar esa comunicación con todos sus sectores de interés? Pues digamos que el INVIMA siempre ha tenido una comunicación más o menos difícil con los gremios de los industriales, de los productores, de los comercializadores, pero a raíz de la propuesta de hacer una modificación en los trámites de registro, hemos tenido un acercamiento ya muy, muy intenso en los últimos, yo creo que en el último año, un poquito más de un año, para desarrollar pues, muchos diálogos con cada uno de los sectores, de qué manera pudiéramos, lo hemos denominado, avanzar en una regulación procompetitiva para los productos de consumo humano. Y esa discusión de regulación procompetitiva ha tenido varias vertientes en las que ponemos de presente que si bien nuestra tarea es la protección de la salud, esa protección de la salud también significa una protección de las reglas del juego para los industriales que le apuestan a esa idea y a esa apuesta de una regulación que sirva para una gestión de calidad con estándares internacionales para todos los consumidores y para todos los productores. Y yo tengo que decir que esto es algo que a la industria, a los gremios, les ha parecido, pues hemos llegado a un acuerdo de que esto es lo que tenemos que hacer. Están montados en el bus. Están montados en el bus, están dándole un apoyo al INVIMA para que esto pueda crecer, para que esto pueda posicionarse y para que pueda desarrollar los cambios internos que hay que hacer para incluso presentar proyectos de decreto, de resolución, incluso proyectos de ley, para que todo esto se convierta en algo suficientemente fuerte y suficientemente irreversible en este gobierno que ya no le queda mucho tiempo, ya no nos queda mucho tiempo, pero que esperamos que no se vaya a afectar, pues que logremos avanzar lo suficiente y logremos hacerlo en equipo, en una especie como de coalición entre consumidores, entre productores y entre regulador o reguladores con el Ministerio de Salud y otros ministerios, por supuesto. Aquí participa en el INVIMA, el Consejo Directivo lo componen el Ministerio de Agricultura, el de Comercio, Industria y Turismo y el Ministerio de Salud, con el liderazgo del Ministerio de Salud como tiene que ser, pero con una importante participación de los otros ministerios, pues porque esto tiene que ver con todo el proceso de producción y de exportación de todos los productos de consumo. De hecho, ahí quisiera tocar uno de los puntos álgidos de esa relación, y es el tema de trámites y de tiempos de trámites. Entendemos que ustedes ahorita están en una estrategia bien fuerte de agilizar esos trámites. Cuéntenos un poco acerca de esa estrategia que están adelantando para mejorar los tiempos, que creo que es uno de los grandes talones de Aquiles en esa relación con la industria. Sí, esa era la mala imagen que teníamos, era el lado oscuro del INVIMA. Hemos hecho mucha discusión, mucho trabajo con los gremios
con acompañamiento de los gremios, con apoyo de los gremios. Y hace un par de semanas hicimos el lanzamiento oficial de INVIMAGIL, que es el nombre que está cogiendo cierta resonancia para reducir los tiempos de los trámites. El INVIMA la imagen del INVIMA estaba muy centrada en la discusión de cuánto se demoraban los trámites y vamos a acabar con eso sin sacrificar, al contrario, fortaleciendo mucho la discusión de la calidad y de las evaluaciones técnicas que tiene que hacer el INVIMA, pero quitándole el peso que tenía la gestión del trámite. Esa se la vamos a pasar mucho al usuario. Como la gestión manual, digamos, Eso. Y el detalle de los asuntos que tienen que ver con trámites. Eso lo vamos a simplificar muchísimo y esperamos en muchos productos tener trámites que demoren unas horas. Algunos van a demorar unos días, algunos quizá un mes, un poco más, pero en general la reducción de los tiempos de los trámites pues va a ser nuestra aspiración, es a que todos los trámites sean autogestionados y se demoren horas, máximo días. ¿Y esto viene con algún cambio en la manera en la que los usuarios están accediendo hoy a los servicios del INVIMA? ¿También van a haber eficiencias en el acceso a esos, digamos, a esos servicios como para que esta estrategia funcione de manera integral? ¿Cuáles son esos cambios o cómo pueden acceder los ciudadanos a los servicios del INVIMA más eficientemente? Es una combinación de, yo diría, dos conceptos que son los que fundamentan, bueno, poner un poco a tono el INVIMA con lo que está pasando internacionalmente, con sistemas de información, y es tener plataformas novedosas que permitan hacer la información mucho más segura y mucho más confiable y mucho más visible para todo el mundo, que además forma parte de los sistemas de gestión de calidad que están en discusión globalmente, incluso para agencias regulatorias de carácter sanitario como nosotros. La otra es un cambio en la modalidad, en la forma, en el enfoque que se daba a los trámites en el INVIMA. Uno tenía que llegar con una carpeta, entregársela al INVIMA y esperar que el INVIMA le diera cualquier tipo de respuesta, y normalmente era ampliar información o a veces esperar y esperar y esperar sin poder saber mucho en qué punto estaba el trámite en el INVIMA, pues porque ingresaba, quedaba radicado y tenía que hacer una fila dentro de los procesos. Inevitablemente el cuello de botella estaba acá. El cuello de botella estaba incluso en la forma en que gestionábamos los trámites. Sí. De ahora en adelante el trámite lo va a hacer el interesado y lo va a hacer como se hace hoy una solicitud de un certificado de tradición, una certificación legal de existencia y representación legal. Se hace en línea y se gestiona por parte del usuario. La información que reposa en el INVIMA, el resultado de las evaluaciones sanitarias que se tienen que hacer, esas van a quedar en bases de datos, esas van a hacerse de manera paralela y cuando estén completas, que es cuando se puede empezar un trámite, el trámite lo va a gestionar el usuario y lo va a obtener muy rápidamente. Ustedes ahorita tienen, digamos, un proyecto también de convergencia regional, que es este proyecto de agencia sanitaria regional. De alguna forma, ¿hay comunicación en estos dos proyectos? ¿Se ve afectado un proyecto con el otro? ¿Cómo es, digamos, esta interacción entre lo que ustedes están haciendo a lo interno para agilizar justamente la respuesta del INVIMA y mejorar la comunicación con el usuario con el proyecto de agencia regional? Es bien interesante porque las agencias regionales que existen, la europea sobre todo, que es como la que tomamos todos como ejemplo, y la recientemente integrada, la agencia africana,
tienen mucho más la vertiente antigua de muy agencia nacional para mercado nacional que hace unos acuerdos para ver de qué manera se articulan y se toman decisiones en ciertos tipos de productos con ciertas limitaciones y dejando ciertas cosas. Fronteras muy sí, establecidas. Lo que estamos discutiendo mucho, pues porque nos parece que esta internacionalización que tenemos sobre la lógica de la agencia regulatoria y de la gestión de la calidad y de la manera que debería ejercer su papel en todos los países, eso nos permite una lógica de trabajar mucho más como red, de utilizar mucho más la tecnología para que en esa combinación de las dos cosas, más que tener una gran agencia, un gran edificio, una gran planta de personal, lo que tengamos sea mucho más la articulación de las agencias que tenemos, que eso apunta, y esa ha sido un poco la propuesta del presidente Petro con la agencia regulatoria regional, movernos hacia mercado común para este tipo de productos, más que hacia una estandarización, no, hacia una estratificación de las capacidades de las agencias, que era un poco lo que teníamos antes, y que no es un cambio menor en la orientación, y que tiene unas implicaciones apasionantes para el futuro, que es una cosa que además se está construyendo y que se mueve mucho más como una propuesta de estados que de gobiernos, que eso también tiene de muy, muy interesante, pues porque hay muchos países que se están queriendo mover con esa lógica y con esa línea. Bueno, y esto, digamos, también habla un poco de ese conflicto, por decirlo de alguna forma, entre esa orientación del INVIMA a fortalecer la seguridad sanitaria. Conflicto tal vez no es la palabra, pero... Tensión. Sí, como esa tensión entre el enfoque pro seguridad sanitaria y el enfoque pro competitividad, porque el INVIMA pues también, usted ya lo ha mencionado tal vez en una de las respuestas anteriores, pues juega un rol muy importante en la competitividad de los sectores. ¿Cómo cree usted que primero, cómo el INVIMA ha apoyado la competitividad de sectores como el sector de medicamentos, de alimentos? ¿Cuál es el rol que ha jugado el INVIMA para favorecer la competitividad de estos sectores? ¿Y cómo cree que esto va a cambiar, digamos, con estas nuevas visiones que ustedes están implantando en la entidad? Yo creo que la experiencia global y a lo que apuntan proyectos como este proyecto de ONUBI es a que entendamos, a que nos pongamos de acuerdo en que la mejor defensa de la salud pública con los productos de consumo es el estándar de calidad internacional. Estándar de calidad internacional que lo que significa es que la protección de la salud, que es lo que más nos interesa a todos, también tiene que convertirse en la plataforma mediante la cual una agencia regulatoria local permite la proyección de los productos que se hacen en el país hacia los mercados internacionales. Es decir, yo estoy dispuesto a recibir productos que vengan de afuera que cumplan estándares internacionales, porque esos son los estándares que estoy pidiéndole a mi industria para que también salga del país. Esa es la definición que mejor se ajusta a lo que es una regulación procompetitiva, pero que sí significa el cambio de mentalidad que se está dando en el mundo y que, pues, digamos que nos está costando un poco de trabajo subirnos a ese bus, meternos en esa lógica, pero que lo estamos haciendo con los industriales. Los industriales
están convencidos de que ese tiene que ser el camino a seguir y el INVIMA sí ha dado pasos en esa línea porque hoy por hoy es indudable que la industria colombiana en medicamentos, en cosméticos, en productos farmacéuticos en general está exportando porque cuenta con una agencia regulatoria que tiene unas exigencias de calidad que han sido calificadas internacionalmente. Estamos como agencia de referencia en el nivel 4 de la red PARF y que eso ha permitido abrir mercados, pero también ha permitido definir los estándares nacionales. Y eso es algo que es una ganancia para... Y es clave mantenerlo, además, es clave mantener ese... No solamente mantenerlo, esto lo tenemos que desarrollar para todos los productos de consumo y lo tenemos que desarrollar como el punto de llegada, el punto de llegada de este salto que tiene que dar el INVIMA para los próximos años. Bueno, doctor Rossi, creo que ha sido una conversación bastante amena y ya estamos llegando un poco al final de este episodio del EQSP Podcast. Antes de irnos, quisiera plantear la pregunta de cierre que tiene que ver justamente con iniciativas como este programa GQSP y es, pues ustedes cómo perciben el trabajo que se han ido desarrollando desde este tipo de cooperaciones y qué otros retos, nuevamente menciono la palabra retos, pero creo que cuando uno mira hacia el futuro no los puede perder de vista. ¿Qué otros retos cree usted que este tipo de iniciativas de cooperación como el GQSP Colombia puede ayudar a abordar para el INVIMA? Yo creo que estos proyectos han servido para abrir los ojos y para poner al INVIMA a cambiar de foco y a plantearse preguntas que antes no se planteaban, y yo creo que este cambio, por ejemplo, de INVIMA Ágil no hubiera sido posible sin los desarrollos que se fueron haciendo a lo largo de los últimos años. ¿Qué nos queda? El INVIMA, en mi opinión, el principal problema que tiene hoy es convencer al resto del Estado, y eso yo creo que nos va a pasar en todas las agencias regulatorias. Vamos a tener que hacer un bloque de que su papel en el marco del desarrollo industrial de los países pues tiene que tener una mayor relevancia y tiene que tener como decía alguien, la ternura de los gobiernos se refleja en el presupuesto. Estas instituciones tienen que tener un peso mayor en el presupuesto, dado el tipo de tarea que tienen que desarrollar, no solamente para la defensa de la salud de los ciudadanos, que en lo que no hay ninguna discusión y en lo que los estados han sido... El término coloquial y colombiano es michicatos. Han sido muy generosos con la misión de una entidad tan importante. Sí, han sido muy minimalistas. Además, porque estas instituciones tienen una vocación científico-técnica que ha sido bastante sacrificada para que cumplan con las tareas de expedición de licencias, de registros, pues digamos que muy con lo mecánico, con lo coyuntural no, sino más bien con lo cotidiano. Sí, con los incendios del día a día. Sí, y no con una proyección de una institución que juega un papel desde el punto de vista de desarrollo tecnológico, desarrollo científico, pero sobre todo de desarrollo tecnológico, que ha sido muy limitado para cumplir con las tareas urgentes, para cumplir con lo inevitable y no hacerlo muy bien, y que en esto merecen un poquito más de ternura. Y en este debate estamos... más prospectiva. Sí. Y generosa. Sí, sin ninguna duda, y eso... Justamente ha sido la conversación que hemos tenido en los últimos días, porque además es algo que sucede con todas las agencias,
que Es generalizado a nivel sí, global o regional. sobre todo en América Latina, Ok. sobre todo en América Latina. Doctor Francisco Rossi, muchas gracias nuevamente y esperamos encontrarnos en una siguiente oportunidad. Hombre, muchísimas gracias. GQSP Podcast. Avanzando hacia una cultura de calidad.